Muy buenas noches, para mí es un privilegio llegar este día hasta sus hogares. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes, jóvenes, y con todos los que se unen a esta transmisión, un tema muy especial que se ha venido tratando durante este mes y que me ha parecido muy importante para el desarrollo de lo que es la vida espiritual, la vida personal de todo joven. Quiero tratar el tema que he titulado Pacto con mis ojos. Y me gustaría que allí donde está, pues dispusiera su corazón. Vamos a orar, vamos a declarar que hoy va a ser un día muy especial donde Dios va a hablar a su vida. Así es que coloque las manos sobre su corazón y vamos a orar. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti porque necesitamos oír tu voz. Te pedimos que hables a nuestro corazón por tu palabra, que la palabra nos sea revelada y que tú nos des un corazón obediente, que te crea, que te ame y que esté dispuesto a poner en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy. Es en tu nombre, Jesús, y a tu gloria. Amén y amén. He titulado la enseñanza, como les decía, Pacto con mis ojos, y quiero que vaya al libro de Job, capítulo 31, verso 1. La Nueva Traducción Viviente dice allí: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Otras versiones dicen: hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer virgen. ¿Sabe que Job estaba pasando una dificultad, estaba pasando por una prueba bastante difícil? Y él, en medio de su desespero, dice, bueno, como que se examinó, dijo, no quiero saber que de pronto el culpable de todo lo que me está pasando sea yo. Y llegó a decir, bueno, voy a hacer un pacto con mis ojos para no darme el gusto de una codicia sexual, no sea que esta sea la causa de mi situación actual. Y me llamó la atención esto, porque a pesar de que él hizo su pacto, la situación no mejoró, porque él no entendía que realmente de todo esto estaba la mano del enemigo. Él creía que era Dios el que le estaba causando esta situación. Ahora, si nosotros miramos a la luz de la palabra, toda persona libra batallas internas muy poderosas. Cada uno libra sus propias batallas y a veces no entendemos cómo salir de ellas. Y la idea de esta enseñanza de hoy es darles herramientas a ustedes de cómo nosotros podemos, a la luz de la palabra, vencer, salir adelante en estas situaciones difíciles. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo en este capítulo narra su propia experiencia. Él dice, verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. En el verso 21 dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 23, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, las cuales se rebelan contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo es consciente que en su ser interior hay un deseo, quiere agradarle a Dios, quiere hacer lo correcto para Dios. Pero dice, yo encuentro que hay una ley en mi cuerpo, en mi propio cuerpo hay una resistencia que no me deja hacer lo que yo quiero. Y por eso termino haciendo lo que definitivamente no quiero hacer. Pablo se siente perdido, porque ahí mismo en el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pienso que para nadie es agradable sentirse que está haciendo lo incorrecto a pesar de querer hacer lo correcto. Pero él mismo se da la respuesta. Verso 25 dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana, otra versión dice con la carne, sirvo a la ley del pecado.
¿por qué se presenta en todo ser humano una batalla interior? Aquí el apóstol Pablo nos da la respuesta, porque todos habitamos en un cuerpo carnal. Y la carne, de acuerdo a la palabra, y lo experimentamos nosotros a diario, tiene pasiones y tiene deseos. Y aunque en la carne se practican muchos pecados, podríamos enumerar cualquier cantidad: envidia, celos, odio, resentimiento, qué sé yo. Sin embargo, la mayor batalla a la cual estamos expuestos todos los seres humanos el día de hoy se llama la codicia sexual, la impureza sexual y podríamos decir la lujuria. Y de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Ahora vamos al primer aspecto. Vamos a la creación original de Dios, porque de ahí se desarrolla todo. Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aquí hay una respuesta espectacular a muchos problemas que hoy en día se están desarrollando en la sociedad. Lo primero que encontramos es que Dios creó al hombre y a la mujer y que les dio una identidad sexual a cada uno. Es interesante los términos que el escritor usa. Dice varón, y esta palabra en el hebreo significa macho, sexualmente masculino. Pero también dice la creó hembra, y esta palabra en el hebreo significa mujer, de forma sexualmente femenina, capaz de engendrar hijos. Es decir, el hombre y la mujer son únicos y desde su origen Dios les dio una identidad sexual. Al varón, macho; a la hembra, mujer, y tiene una característica: la mujer tiene capacidad de engendrar hijos. ¿Qué nos enseña esto? El sexo fue creado por Dios, es puro, cumple un propósito divino. Dios creó el matrimonio como un marco legal para que el hombre y la mujer disfruten de la relación sexual y cumplan su propósito. Verso 28 dice: y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Dios crea el sexo y Dios le da la orden a Adán y Eva: tengan hijos. Y la única manera es mediante la unión sexual entre el hombre y la mujer. Queridos jóvenes, aquellas personas que nos están viendo el día de hoy, déjenme decirles algo. Esta es la creación original de Dios: hombre, mujer, relación sexual dentro del matrimonio, identidad sexual, macho y hembra. No hay más. Vamos a un segundo aspecto. ¿Cuál es el origen de la impureza? Vamos a entender algo. Dios crea al hombre, lo planta en el huerto del Edén y le da la siguiente orden. Eso está en Génesis 2:17. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. En Génesis 2:28 el escritor dice: Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban de andar así. Era un estado original de inocencia, de pureza, no había maldad en su mente. Sin embargo, todo cambió cuando, dice la palabra, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás se presenta y con engaño desafió a Eva a desobedecer a Dios. Ya Dios había dado una orden. Y Satanás le dice a Eva: no es cierto que vas a morir si comes de este fruto. Al contrario, van a ser como Dios. Ese fue el anzuelo que le lanzó. Y ocurrió algo. Eva escuchó y aceptó la voz del enemigo.
Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí encontramos algo que me llama la atención, que quizás muchos no lo habían visto así, y es que la lujuria entró a la tierra a través de la mujer. Lógico, luego Adán la acompañó. ¿Y por qué hablamos de lujuria? Aquí hay tres aspectos que es importante entender. Lo primero que dice es que la mujer vio. Y ver en este pasaje significa considerar, explorar, contemplar una posibilidad. Es decir, Eva, después de que escuchó la voz de la serpiente, vio una posibilidad de desobedecer a Dios. Y ahí empezó el problema. Luego lo segundo que dice allí es que ella codició. Pero esta palabra en el hebreo significa ser lujurioso, desear con pasión hasta el punto de anhelar lo prohibido. Y el tercer aspecto es que dice que ella tomó del fruto. Entendamos algo, jóvenes. Cuando el mal ya está dentro, el siguiente paso es el desarrollo, es la acción. Y en este caso, Eva ya tenía el mal en su corazón. ¿Por qué? Porque ya lo había codiciado. Y sencillamente lo manifestó tomando de el fruto. Ahora, quiero que entendamos algo. Dios crea un marco para la relación sexual. Y en este caso, cuando Dios planta a Adán y Eva en el huerto, también les crea un marco para disfrutar de ese huerto. Los marcos son para protección, es una forma de protección para el hombre. No es un capricho, es una protección. Ahora, ¿por qué hablamos de lujuria? Porque nosotros normalmente cuando pensamos en esta palabra la relacionamos solamente con la parte sexual. Pero aunque es la parte más fuerte, bíblicamente la codicia es lujuria porque es anhelar lo prohibido a tal punto que se convierte en una pasión dañina. Génesis capítulo 3, verso 7, vienen las consecuencias. En ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se cubrieron con ellos. Ahora vamos un poco más allá. La impureza sexual es un pensamiento o un deseo malo de hacer lo que es incorrecto, lo impuro. Estos mismos tres pasos, ver, codiciar y tomar, es el proceso normal de cualquier clase de pecado, pero especialmente el de la impureza sexual. Vamos a hablar del tema de Acán. Cuando va a Jericó, Dios les prohíbe tomar del anatema. Y Acán dice, vio un lingote de oro, vio, codició y luego lo tomó y lo llevó a su tienda. Y resultó destruyendo toda su familia. Luego también vemos este ejemplo en David. Un día David tiene que ir a la guerra, no va. Y dice que salió pasadas las horas de la mañana, se levantó tarde a la terraza y contempló a una mujer que se estaba bañando, la vio, la codició y la mandó traer, es decir, la tomó. Ese es el proceso. Y quiero hacer énfasis en esto, jóvenes. El pecado no es algo que te encuentras en la esquina. El pecado es un proceso que empieza en la mente, luego se alimenta con los ojos, luego se anhela en el corazón y por último se toma la decisión de llevarlo a cabo. Tenga en cuenta eso. Vamos a hablar de un tercer aspecto que me llamó la atención entenderlo: la degradación de la pureza sexual. Entonces hago énfasis en esta parte: el sexo es puro cuando se ejecuta dentro del marco establecido por Dios, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, después de pecar, el mal
ya entró al cuerpo de Adán, entró al cuerpo de Eva. Ellos perdieron su pureza en todas las áreas, no solamente en su cuerpo, porque dice que se sintieron desnudos y se escondieron, sino también en todas las áreas. Su manera de pensar cambió. Y a donde quiero que veamos es que esto se expandió a sus generaciones, se extendió a las siguientes descendencias. Vamos a Génesis capítulo 6, al verso 1. Este pasaje es importante entenderlo. Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijos, verso 2, sucedió que los hijos de Dios vieron, nuevamente la palabra ver, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las escogieron entre ellas. ¿Cuál es la primera degradación de la pureza sexual en este pasaje? La promiscuidad. ¿Qué hicieron? Esta palabra ver en este pasaje significa que desearon a las mujeres para tener placer y las tomaron para sí. Significa que las vieron como un objeto sexual y nunca pensaron en tener un matrimonio con ellas. Sencillamente las escogieron, era un gusto personal, era un placer. Y esto es lo que enseña este pasaje. Y escuchen esto con atención. A causa de esto, Dios toma una decisión. Está en el verso 3. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne. Esa palabra carne es lo que el apóstol Pablo enseña en el texto que leímos al principio. Habitamos en un cuerpo carnal. Y aquí el Señor dice, no voy a contender porque el hombre finalmente es carne. Por lo tanto vivirá 120 años. La impureza sexual acortó el número de días que Dios le había otorgado a la humanidad. Pero también quiero enseñarles algo más. La palabra carne en este pasaje significa ciertamente el hombre es lujurioso, solamente piensa en sus partes íntimas. Esa es la traducción literal de la palabra hebrea. Tenga en cuenta eso. El hombre dejó de que su cuerpo se convirtiera en el centro de su vida. Y luego vamos a una degradación mucho más. El pecado sexual se va deteriorando. Y vamos a Génesis capítulo 19 y encontramos ya algo mucho más delicado, el homosexualismo. Se hizo una práctica tan común en las ciudades de Sodoma y Gomorra que a causa de esto Dios tuvo que enviar juicio. Envió 2 ángeles para llevar a cabo la destrucción de todas las ciudades del valle de Sodoma y Gomorra. Eran muchas ciudades. Y la Biblia dice algo que es impresionante. Dice que cuando los ángeles llegaron a casa de Lot, verso 19, Génesis 19, verso 4, dice, pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Allí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellas. Dice la versión Reina Valera contemporánea. La versión Reina Valera 60 dice, sácalos pues queremos conocerlos. Pero en la Biblia la palabra conocer está relacionado con la relación sexual. Ojo con lo que estamos hablando. Ya había una perversión en el corazón de esta generación de Génesis 19. ¿Qué hicieron los hombres? ¿Qué hicieron los ángeles? Dice que hirieron con ceguera a todos los hombres de esa ciudad y le dieron una orden a Lot y a su familia. Escapa por tu vida, no mires tras ti, escapa al monte, no sea que perezcas. Hay varias cosas que deberíamos tener en cuenta allí. Lot tenía 2 hijas. Estas mujeres estaban comprometidas a matrimonio con 2 hombres de esta ciudad. Y cuando Lot le dice a sus yernos,
que va a haber una destrucción, ellos pensaron que era un juego y se burlaron de Lot. Total, Lot sale de Sodoma y Gomorra en las horas de la madrugada, y dice la palabra que él hizo una petición incorrecta a los ángeles. Les dijo: mira, porque los ángeles dijeron: escápate, vete al monte, vete lejos. Y Lot dijo: no, déjenme ir a Zoar. Zoar es pequeña, pero Zoar también tenía problemas de homosexualismo, porque era parte del valle de Sodoma y Gomorra. Y Lot no la dejó destruir. Entonces aquí vemos algo delicado. Lot salió, la orden de los ángeles era que no podían mirar atrás. Y bueno, ya ustedes saben, la esposa de Lot, cuando salió, miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Pero también la palabra mirar allí significa mirar intencionalmente con placer. ¿Qué significa esto? El mal estaba en el corazón de la mujer de Lot y por eso se perdió. Total, Lot se escapa con sus 2 hijitas. Pero cuando llega a Zoar, se queda en las afueras de Zoar, escapa a alguna montaña, a una cueva, dice específicamente la palabra allí. Se fue a una cueva, y escuchen lo que es el mal en el corazón. Va una degradación más de la parte sexual, se llama incesto. Génesis 19, verso 32. Las jóvenes se dijeron unas a otras: bueno, se acabaron los hombres de la tierra. Ahora, a mí me llama la atención, ¿por qué los yernos de Lot no salieron con estas jóvenes? Yo sospecho algo. Creo que ellos estaban contaminados con la impureza sexual y de Sodoma y Gomorra, y no quisieron seguirle. Entonces estas jóvenes trazan un plan guiadas por sus pasiones. Dijeron: bueno, no hay más hombres. No era cierto, porque en Zoar no había sido destruido. Lo que pasa es que la hombría de Zoar ya no existía, porque era el homosexualismo. Entonces, escuchen con atención. Estas jóvenes dicen: vamos a darle vino a nuestro padre para que lo beba, y luego que él esté borracho nos acostaremos con él, y así mantendremos viva la descendencia de nuestro padre. Bueno, si usted lee la historia de lo que pasó allí en Génesis 19, efectivamente primero durmió una, emborrachó a su padre, durmió, tuvo relaciones sexuales, luego siguió la siguiente, y las 2 quedaron embarazadas. Y resultado de esto vinieron 2 hijos que luego se convirtieron en 2 naciones, Moab y Amón. Y estas naciones se convirtieron en los peores enemigos declarados de Israel. Pero quiero que vayamos un poco más allá, porque estas 2 naciones eran arrogantes, vengativas, y hacían algo: practicaban la idolatría y la perversión sexual. Los moabitas y los amonitas tuvieron grandes ídolos, pero quiero destacar 2 para nuestra enseñanza. Astoret era la diosa del placer sexual. Esta diosa estaba en contra de la fertilidad. Le gustaba practicar las relaciones sexuales, pero no le gustaba embarazarse. Es decir, ella decía: si quedo embarazada no voy a dar a luz. Era lo que se tejía en torno a esta diosa. ¿Sabe qué significa eso? Cuando se tienen relaciones sexuales y hay un embarazo, pero no se desea dar a luz, eso se llama aborto. Ahí nace la práctica del aborto. Luego vamos al otro dios, Quemos. Quemos era como el esposo de Astoret. Era el dios del fuego y era venerado quemándole sobre sus brazos a los recién nacidos. Escuchen esto, es impresionante porque esto ocurrió en estas 2 naciones. Si la mujer daba luz, o sea, la meta era que no diera luz, la meta era abortar, matar el bebé en el vientre. Pero si la mujer daba luz, entonces el hijo era sacrificado al dios Quemos. En Segunda de Reyes 3:27 nos dice una realidad que es lamentable. Dice: después el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero al trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. ¿A quién lo sacrificó? Al dios Quemos. Entonces sigue la degradación, y
encontramos algo más. Salomón se casó con mujeres amonitas y moabitas. ¿Cuáles son los resultados de esta unión? La poligamia. Recuerden que estas dos naciones practicaban la idolatría y practicaban la perversión sexual. Y déjenme decirles algo, a la luz de la palabra de Dios, la idolatría y la perversión sexual van muy de la mano. Quiero leerles Primera de Reyes 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, cosa que Dios le había prohibido. A los de Moab, a los de Amón, a los de Edom, a los de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho Dios a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y escuchen esto, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y luego Salomón terminó inclinado ante los dioses de los amonitas y de los moabitas. ¿Qué notan ustedes acá? Concluimos esta parte. Aquello que Dios creó como pureza para el matrimonio, que es la relación sexual, terminó deteriorada en todos estos elementos que hemos enumerado, porque básicamente se le abrió una puerta al mal. ¿Quién trajo el mal? La serpiente. La serpiente convirtió plantó el mal en la parte de la relación sexual. Si vamos a terminar esta parte, vamos a Romanos capítulo 1. En el verso 21, el escritor a los romanos hace como un resumen de todo esto. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Verso 24, por eso Dios les entregó a los malos deseos de su corazón, a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Déjenme decirles, jóvenes, queridos amigos, el pecado sexual es el ídolo ante el cual la sociedad se está postrando el día de hoy. ¿Qué dice este pasaje? Que a causa de esto la gente honra más a su cuerpo, se deleita más en los placeres de su cuerpo que en el mismo Creador. Se postran ante la inmoralidad porque creen que esto les trae satisfacción, y la gente le da la espalda a Dios. Quiero culminar esta parte diciéndoles, el pecado nunca satisface. Siempre va a dejar un vacío profundo y una horrenda culpabilidad. Quiero entrar a un cuarto aspecto: cómo ser puros en un mundo completamente impuro. Y vamos en este cuarto aspecto a hablar de la respuesta de Dios. Entendamos algo: el pecado es una fuerza espiritual maligna, y solo Jesús lo pudo vencer en su cuerpo en la cruz del Calvario. Jesús en la tierra nunca pecó. En la cruz del Calvario le dio la sentencia final al pecado. Escuchen esto: Jesús fue juzgado por nuestros pecados. Él no pecó, pero llevó el juicio de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque hay jóvenes, hay jovencitas, hay hombres y mujeres que luchan porque no entienden la respuesta de Dios. Romanos capítulo 5, verso 18 es muy claro cuando dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados o constituidos justos. Entonces entendamos algo: por el pecado de Adán todos fuimos condenados. Por el pecado de Adán el mal se propagó y se degradó en toda la descendencia. Pero el escritor dice acá: pero Jesucristo fue a la cruz y sufrió la justicia de nuestros pecados, y por la justicia de Jesucristo
nosotros también somos justificados por la fe en Él. Y esto es importante entenderlo. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y le entrega el control de su vida a Cristo, es declarado justo delante de Dios por la fe en Jesucristo. Es algo espiritual. El Espíritu Santo viene al corazón de la persona y opera en ella el milagro del nuevo nacimiento. Escuchen esto, jóvenes. Por Adán nosotros todos recibimos una herencia que le gusta, que se deleita, que ama el pecado. Pero a través de Jesucristo nuestro espíritu es resucitado y nacemos a una nueva naturaleza. Es una naturaleza que ama a Dios y desea obedecerle. Entonces el apóstol Pablo lo que narra al principio es eso. Él dice: yo sé que en mi ser interior, está hablando de la naturaleza espiritual, quiero hacer lo correcto, pero hallo en mi cuerpo, en mis miembros, que el mal está ahí y me impide hacer lo que yo quiero. Está hablando de una naturaleza vieja. Pero hay algo importante que también debemos entender. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él crucificó el poder del pecado que había en la naturaleza vieja. Eso está en Romanos, dice, capítulo 6, verso 6, la NBI dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, es decir, con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La Biblia habla de pecado y habla de pecados. El pecado es la naturaleza vieja. Esa naturaleza quedó clavada en Cristo. Eso es un hecho ya realizado. Nosotros en Cristo ya no somos esclavos de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque Cristo la clavó en la cruz y porque ahora en nosotros gobierna una naturaleza nueva. Es la naturaleza del Señor Jesucristo, que nos gobierna por medio del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué seguimos en la batalla con los pecados? El apóstol Pablo lo explica: porque habitamos en una carne, en un cuerpo pecaminoso. Vamos al último punto y lo he titulado: la decisión es suya. ¿Por qué la decisión es suya? Porque si usted entiende esta verdad espiritual, usted tiene que tomar decisiones. Usted ya no es esclavo del pecado. Usted no puede decir: es que la carne es débil. Sí, es cierto, en nosotros habita un cuerpo pecaminoso. Habitamos un cuerpo pecaminoso. Pero en nuestro interior está la naturaleza de Jesús que venció el pecado. Entonces Pablo en Romanos capítulo 6 verso 12 nos dice qué debemos hacer para mantenernos puros, para mantenernos en bendición, para mantenernos en victoria sobre el cuerpo pecaminoso. Dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni le obedezcan en sus malos deseos. Entonces, ¿por qué tiene que ver con una decisión? Porque yo ya tengo una verdad. En Cristo soy más que vencedor. Tengo una naturaleza nueva. Sí, tengo un cuerpo pecaminoso, pero yo decido a qué naturaleza alimento. Alimento la naturaleza de Cristo que está en mi vida y que es gobernada por el Espíritu Santo y la palabra, o le obedezco a la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ahora, cuando una persona empieza a coquetear con la inmoralidad, le está firmando un contrato al diablo que es mentiroso y que va a terminar destruyéndolo. Tengamos en cuenta esto: Dios le dijo a Adán y Eva: no coman de ese fruto, ese es el fruto malo, y sin embargo ellos lo hicieron. Nosotros encontramos en la palabra, a través de las predicaciones, encontramos señales de advertencia: no lo haga, no lo haga, pero cada persona decide. Ahora, Satanás engañó a Adán y Eva y los destruyó con sus mentiras, y Satanás sigue destruyendo a todos aquellos que le creen sus mentiras el día de hoy. El pecado es un placer temporal y es una desgracia futura. Así es, una persona que peca hoy está labrando un futuro de desgracia. El pecado nunca satisface, siempre deja a las personas vacías, los deja culpables, los deja condenados. Una mirada impura, un deseo no controlado empuja a las personas a la orilla, donde la gravedad hunde y manda al piso a las personas. ¿Cuál es la solución? La decisión correcta: alimentar nuestro espíritu, alimentar nuestra naturaleza espiritual.
La pureza es una protección. Es lo que hizo Job. Job dijo: voy a blindarme, voy a hacer un pacto con mis ojos. No voy a mirar de manera codiciosa a ninguna joven, a ninguna mujer. La impureza es destrucción. Ser obediente a la palabra de Dios es ser sabio. Ser desobedientes a la palabra es ser insensatos. Quiero terminar, jóvenes, diciéndoles o dándoles unos consejos prácticos. Número 1, cuide sus pensamientos. El pecado de Eva empezó cuando ella escuchó la voz del enemigo y le hizo caso. Recuerden que la verdad absoluta es la palabra de Dios. No es lo que dice la sociedad, no es lo que dicen las noticias. No por el hecho de que todo el mundo lo practique significa que usted debe hacerlo, porque si está contrario a lo que Dios dice en su palabra, es una perversión. Ahora Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Su mente siempre se va a llenar de algo. Los pensamientos puros siempre llevarán o desecharán los impuros. Los límites que usted mismo se ponga van a ser protección para su vida. Número 2, haga pacto con sus ojos. Entienda algo: los ojos son las puertas por donde se le abre las posibilidades al mal, mayormente a la impureza sexual. Usted decide que mire en las redes, que mire en su teléfono, en su tablet, en su televisión. Usted mira qué hace cuando está solo. Ahora posiblemente gente dice: es que nadie me ve. Dios te está mirando, y así nadie te vea, entiende, el mal o el pecado trae sus consecuencias. Colosenses 3, el apóstol dice: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. ¿Quién puede cuidar sus ojos? Es usted. Es una responsabilidad personal. No le eche la culpa a nadie. Si usted guarda sus ojos, también guardará su corazón y su vida de una gran tragedia. Tercer aspecto, ya lo hemos venido tocando: alimente su vida espiritual. El apóstol dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Establezca disciplinas. Me llama mucho la atención el tema de que los jóvenes todos estén haciendo su devocional por escrito, que estén en intercesión, que estén en temas de ayuno. Eso se llaman disciplinas espirituales. Que estén desarrollando ministerio. Escuchen esto: estas disciplinas te van a guardar de una caída. David dejó una disciplina de salir a la guerra y ese día cayó en adulterio. Y por último, ¿sabe? A través de toda la palabra hay una sola fórmula para vencer el pecado de la caída sexual. Toda la Biblia dice: escapa, huye, salga corriendo. Es la única manera. Ahora debemos entender que la pornografía de hoy es visual, es auditiva. Corte y escápese de todo aquello que le represente una caída, una mala amistad, un programa incorrecto. A veces las series promueven, pero siempre hay escenas de doble contenido. Sea radical, nunca negocie con la inmoralidad, no tenga secretos. Aquellos que están casados, entienda, la inmoralidad sexual, la lujuria, no se quita con el matrimonio. Es un pecado que está en el corazón y que tiene que ser erradicado. Jóvenes, usted puede determinarse vivir una vida en pureza. Escape, huya, tome decisiones radicales. Usted puede ver qué pasó con José, aquel joven al cual Dios llamó y le dio tremendo sueño. ¿Qué hizo José para no caer con la esposa de Potifar? Salió corriendo y fue sano y salió libre y no cayó. Entonces, nunca trate de vencer la tentación. La tentación hay que escapar de ella. 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles. Huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Querido joven, si usted se siente que está en una zona de riesgo, pida ayuda a su autoridad espiritual. Aquellos que son casados, hablen con la esposa, hable con su esposo. Evite tener
o abrirle su corazón a personas diferentes a las de su matrimonio. Es decir, si usted está casado, hable con su esposa, no le abra el corazón a una señora en la oficina, es que ella me entiende, ella me comprende. No, usted debe entender que esto es abrirle una puerta al pecado. Si es necesario, tenga un tiempo de ayuno y pídale a Dios honestamente que le haga libre de cualquier atadura en el área moral. Y puedes mantenerse puro y puedes salir adelante ante la tentación. Quizás no seas popular en tu grupo de amigos que de pronto no conocen de Dios, pero déjeme decir, esto no se trata de ser popular, esto se trata de ser radical para Dios, porque cuando somos radicales para Dios, la bendición de Dios permanece en nosotros. Así es que es todo lo que quería compartirles, hay mucho más, pero yo quiero orar por ustedes y quiero felicitarlos por esta serie y quiero felicitarlos porque se han determinado a amar a Dios por encima de las circunstancias. Recuerde, joven, Cristo ya venció el pecado. Usted tiene la naturaleza de Cristo en su corazón y usted también puede vencer diariamente. Esto es una batalla diaria. Usted no se puede descuidar. Estamos en una guerra y en una guerra uno no se puede quedar dormido o no puede dar ventajas. El día que usted no ora, el día que usted no se alimenta de la palabra, le está abriendo una puerta al cuerpo pecaminoso y ahí vienen las consecuencias. Así es que cierre sus ojos, quiero orar por ustedes. Querido Jesús de Nazaret, quiero bendecir la palabra que se ha predicado en el corazón de cada uno de estos jóvenes y pido que los levantes, Señor, que los hagas luz en medio de la oscuridad, que los hagas brillar con tu gracia y con tu favor. Líbralos, Señor, de todo poder demoníaco y dales la capacidad de decidir liberarse de todo aquello que los mantiene esclavos en su área moral. Yo los bendigo y pido que por la sangre de Jesús rompas todo poder demoníaco en los aires que oprimen a estos jóvenes. Dales la victoria y aquellos que se han mantenido puros, Señor, rodéalos de gracia y de favor y concédeles todas las peticiones de su corazón conforme a las riquezas que hay en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.